tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Carola Verso y una vez más estoy contentísima de recibirlos aquí en un nuevo video, y en esta oportunidad nada más y nada menos que para dar mi opinión y reseña de una de las películas más importantes del año, si no es la más importante del año, Oppenheimer. Así que aprovecho para invitarte a suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho, porque eso me ayudaría muchísimo, y también para que actives las notificaciones así no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que he estado subiendo shorts y puedes estarlos viendo aquí en el canal y dejando tu comentario. También me encantaría leerlos por allí. También recuerda que estoy transmitiendo en vivo por Twitch semanalmente y me encantaría verte allí, así que te voy a dejar el enlace en la descripción. Además, me pueden seguir en las redes sociales, Carola Verso en TikTok, Carola Verso en Instagram. Y si tanto cotorreo, voy a empezar ahora mismo porque si no, no acabo nunca. ¡Wow! Eso es lo primero que puedo decir, porque esta no es una película cualquiera, es un peliculón. Y en contraste con Barbie, no es para nada una película comercial. Al contrario, creo que es, en lo personal, una obra maestra de este realizador, del cual no podíamos esperar menos. Es un Christopher Nolan con más de 10, 12, 14 películas en su haber antes de Oppenheimer. Creo que es muy evidente que Christopher Nolan lanzó toda su artillería pesada en esta película, que viene precisamente de toda su experiencia acumulada en toda su filmografía. ¿Por qué digo que es una obra maestra? Porque simplemente cuando todo el trabajo que envuelve una película, desde el arte, la fotografía, el montaje, el guión, la mezcla de sonido y hasta el vestuario y maquillaje se conjugan a la perfección, crean algo único, es decir, una obra maestra. El casting de Oppenheimer estuvo muy bien elegido, muy acertado. Imagínense que está Robert Downey Jr., Cillian Murphy, por supuesto, Emily Blunt, Florence Pugh, Matt Damon, Rami Malek, Josh Hartnett, Casey Affleck y algunos otros más que logré reconocer de algunas series y películas. No sé ustedes, pero para mí Oppenheimer no llega por casualidad. Es una película que nos cuenta los detalles de un suceso histórico real súper fuerte, y la historia de este hombre que llegó a obtener el título del padre de la bomba atómica, que causó una enorme destrucción, y él luego pasó toda su vida arrepintiéndose. ¿No les suena esto muy parecido a algunos discursos, sobre todo de inteligencia artificial, que han venido dando por allí recientemente algunos personajes? Oppenheimer es una película atrevida, no solo por darnos un guiño de lo que puede estar pasando actualmente en la realidad, sino también por mostrarnos la complejidad de ese momento histórico, a través de unos diálogos muy intensos, la música que acompaña fielmente a cada escena, sonidos, imágenes, y también incluso hay algunos silencios que te estremecen, actuaciones muy fuertes, una estética incomparable, donde personalmente destaco la habilidad de pasar del blanco y negro al color y del color al blanco y negro sin incomodar o salirse del ritmo. Sabemos que todos los profesionales que trabajan en una película son indispensables e importantísimos, pero creo que en este caso en particular de Oppenheimer, esta película no sería nada de no ser por el impecable trabajo de la editora Jennifer Lamey, la misma de Historia de un matrimonio, Hereditary, que por cierto es una de las pocas películas de terror que me encantan, Tenet, Wakanda Forever, en fin. Yo la defino como una película agridulce, o la amas o la odias, pero no pasa inadvertida. Una vez que estás en el cine, te pones a pensar cómo se sentirían las personas en ese momento, cómo se sentiría el ambiente, y te asusta, te da miedo. Hay una escena en especial, por supuesto con Cillian Murphy, dando un discurso frente a muchas personas, en la que sufre prácticamente un ataque de pánico. Es una de mis favoritas, o una de las que más se me quedó en la mente, porque cuando la vi dije, pero si así me siento viendo la película, sobre todo porque ya conocemos el resultado de lo que pasó, de lo que aconteció, y es inevitable pensar en lo trágico y en lo horrible que fue. He escuchado unas cuantas personas decir que es una película de terror. Yo no la veo como una película de terror en sí, es un biopic, thriller bélico que tiene intriga, suspenso, drama, acción y un par de desnudos, y también todos los ingredientes para llevarse muchos premios. Finalmente les recomiendo altamente ir a ver la película en el cine, y si pueden ir a un cine IMAX muchísimo mejor, porque fue creada con esa tecnología, y además es, yo creo, la mejor película del 2023.
una gran obra de Christopher Nolan digna de ver en una sala de cine, y también porque es un film que nos muestra la parte triste y vergonzosa de nuestra historia como humanidad, que nos sirve como alarma para darnos cuenta de muchas cosas que están pasando en esta realidad actual. Aunque no pierdo las esperanzas de un mundo mejor y espero estar totalmente equivocada. Si llegaste hasta acá, te lo agradezco infinitamente, te mando un abrazo enorme, gracias por ver, gracias por estar y apoyar. Te recuerdo que puedes suscribirte si todavía no lo has hecho, dejar tu comentario acerca de esta película si ya la viste lo vas a ver, y dejarme también tu hermoso like que me ayuda mucho a llegar a otras personas. Yo me despido, te mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.